Bueno, ahí vamos. Bueno, como decía, vamos a empezar con un muy rápido repaso del tema de la clase pasada, que es el de interacción elástica. Si ustedes recuerdan, es la interacción con un resorte. Un resorte es, para visualizarlo de alguna manera, es un rollo de alambre que cuando uno lo comprime, intenta comprimirlo, ejerce una fuerza tendiente a devolverlo a su posición original, lo mismo cuando uno lo estira. Pero como yo dije en algún momento, la interacción elástica es más frecuente, más importante de lo que parece, y aparece también en otras circunstancias. Entonces es una interacción importante de ser estudiada. Pero lo que vimos es, muy resumidamente, esto que les muestro en el pizarrón. Vamos a la otra cámara entonces. Discúlpame, Daniel. Lo que vimos es lo siguiente. En el Daniel, caso más sencillo, ¿verdad? Uno tiene una pared, un piso, una partícula de una cierta masa y el elemento en cuestión, que está caracterizado por dos constantes, la llamada constante elástica, No escucho. y la longitud propia del resorte, que es la que tiene cuando no está afectado de ninguna manera. Entonces lo que hicimos fue poner un sistema de coordenadas para estudiar el movimiento que resulta de esta interacción. Para los efectos del planteo voy a suponer que el resorte en este momento, el del dibujo, está estirado. Si ustedes suponen que está comprimido. ¿Qué pasa? ¿No me escuchan? A vos se te escucha, pero recién te estaban preguntando algo y vos no los escuchabas. ¿Me escuchan o no se escucha? Yo no los escucho a ustedes. A ver. nosotros te escuchamos. Yo no los escucho a ustedes y no sé por qué es eso. A ver si alguien me dice algo. Hola. Yo debería escucharlo, pero no sé por qué. Hola, 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 hola. Hola. No los escucho y no sé por qué. A ver si alguien me habla, por favor, porque no escucho. Hola. Hola, ¿ahora sí? Ahora sí. No sé qué había. No sé, pero ahora se te Bueno, escucha diferente. porque estoy usando estos. Pero se te escucha bien. Ah, habrá sido ese el problema. Puede ser, sí. Te hago una pregunta. Sí, claro, porque si no, no me iban a preguntar nada si no los escucho. ¿Puede, Sí, te escucho. Decime. ¿Puede ser que el video de la clase pasada se subió mal? Porque si te Sí, metes sí. a la cuenta de YouTube Sí. Pero después perfecto. no sé qué pasó. Pero bueno, eso lo resolvemos después de algún momento. Dale, gracias. No, por nada.
La fuerza entonces de interacción elástica, que es esta, que vimos, bueno, pero antes de escribirla estaba, cuando me confundí, estaba por poner el sistema de coordenadas. Lo que vimos es que lo conveniente, siempre que esto sea posible, es poner el origen de coordenadas en el extremo libre del resorte, porque la fuerza esta elástica es proporcional al estiramiento, no a la longitud del resorte, sino a su estiramiento. Entonces, lo que hacemos es contar una longitud L0 desde la pared, desde un extremo del resorte al otro. Si esto es L0, esta es la longitud que tendría el resorte si no estuviera ni estirado ni comprimido, ¿verdad? Entonces, a partir de acá pongo mi origen de coordenadas. Con lo cual, ¿qué logro con eso? Que el estiramiento sea directamente la posición X de la partícula. Acá hay dos longitudes en juego, una que es la posición de la partícula, que es la incógnita de la ecuación de Newton, ¿verdad? La posición de la partícula es incógnita, su derivada es la velocidad de la partícula y su segunda derivada es la aceleración de la partícula, todas propiedades de la partícula. Y eso es lo que a mí me interesa estudiar, la dinámica de esa partícula y no tanto qué le pase al resorte. El resorte es una herramienta necesaria para estudiar el movimiento de la partícula. Pero la fuerza que ejerce un resorte es proporcional al estiramiento, que también es una longitud. El estiramiento del resorte en principio es una cosa y la posición de la partícula es otra. En este caso, con esta elección, logramos que las dos cosas sean la misma. Porque si yo pongo el origen de coordenadas para medir la posición de la partícula en el extremo libre del resorte, resulta que el estiramiento, el resorte, ¿cuánto mide? L0 más X. L0 es la longitud que tiene cuando uno lo compra, digamos, y X es el estiramiento. Ese estiramiento es la posición de la partícula. Con lo cual, estas dos longitudes son la misma con esta elección. Entonces, la suma de las fuerzas horizontales, hicimos un problema lo suficientemente simple como para que la suma de fuerzas sea solo la fuerza elástica, que vimos que era K, como la fuerza, el sentido de la fuerza, como está estirado, es tendiente a comprimirlo, o sea, hacia la izquierda, o sea, negativo, y el estiramiento, por todo lo que dije, es también X. Está claro, ¿no? El estiramiento, yo tengo que escribir el estiramiento del resorte, en cualquier problema donde participa el resorte, por supuesto, como pueda, pero en principio eso es una cosa y la posición de las partículas es otra. Que yo logre que sean iguales es mérito de esta elección. Y eso es igual, si es la única fuerza, como en este caso, a la masa por la aceleración. La aceleración la escribo como la derivada segunda de la posición de la partícula. Y entonces tengo acá una ecuación diferencial de segundo orden, que ya, una ecuación análoga ya obtuvimos para el resorte. Pero, bueno, perdón, este es el resorte, para un péndulo. Y lo resolvimos básicamente adivinando la solución, diciendo, bueno, qué función es tal que su segunda derivada sea proporcional a menos ella misma, y dijimos coseno, seno, combinación de ambas, y entonces la solución terminó siendo x de t, una función que es proporcional al coseno, con una amplitud, le pongo un omega para que el argumento del coseno me quede adimensional, como debe ser, y en general más una constante acá dentro de la fase. Este argumento es lo que se llama la fase del coseno. El argumento del coseno es la fase.
y phi es la fase inicial, porque obviamente para t igual a 0, esta fase en t igual a 0 es phi, o sea, la fase inicial. Omega, para completar la solución, porque ahí metí tres letras nuevas, omega es raíz de k sobre m, lo cual sale de poner esta forma funcional en la ecuación y comprobar que esto que estoy escribiendo, que omega al cuadrado es k sobre m, o sea, la constante omega no es cualquier cosa, es raíz de k sobre m, y a y phi dependen de las condiciones iniciales. Entonces, según sean las condiciones iniciales que me den en el enunciado, qué sé yo, se estira una longitud L0 y se lo suelta sin velocidad inicial o cosas similares, de ahí uno infiere cuál es la posición y velocidad iniciales de esa partícula, y a partir de esas dos condiciones, o sea, cuánto vale su posición inicial en función de datos, ¿no? Y velocidad inicial, uno despeja cuánto valen A y phi. Eso hicimos para algún caso concreto la vez pasada. Entonces, hasta ahí el repaso. Y ahora sigo con otras. Vamos a complicar un poquito, porque lo hicimos, eso es lo que obtuvimos en el caso más sencillo, donde lo único que le aplico a la partícula es la fuerza elástica. Qué sé yo, podría tener esto en un plano inclinado, podría tener un resorte atado a otro resorte, podría tener el resorte del cual cuelga la partícula en forma vertical. Es decir, hay muchas otras configuraciones, varias de las cuales van a ver en la guía de problemas, que para eso están. Ahora, veamos estos dos para tener alguna, aumentar, digamos, un poquito el repertorio. Vamos a poner resortes de dos maneras posibles, que se llaman resortes o en paralelo o en serie, según cómo configure los resortes. Vamos a empezar con resortes en paralelo. Consiste en... la idea siempre en este problema y los que vienen en esta guía es, bueno, llevar bueno, ahora vemos cómo hacer el planteo. Yo todo lo que voy a hacer es el planteo y ver si puedo llevar el problema a algo equivalente a este problema básico que ya supimos resolver. Entonces hay que llevar el planteo de manera que la ecuación diferencial, ya sé, todos los problemas elásticos voy a tener masa por aceleración de la partícula, la aceleración de la partícula va a ser la derivada segunda de su posición, y ya sé que la fuerza va a ser proporcional al estiramiento. Entonces, esta longitud, estiramiento, y esta otra posición, voy a tener que tratar de emparentarla según el enunciado, para que la ecuación diferencial se parezca en lo posible a esta, que ya sé su respuesta. Esa es un poco la idea de que todos los problemas son parientes, porque de distintas maneras llego a una ecuación diferencial, que es esta, que ya sé su solución. Entonces, en paralelo me refiero a esto. A que yo tengo, bueno, básicamente la misma situación, una partícula de masa m apoyada en un plano horizontal, pero en vez de un resorte tengo dos. Un resorte que voy a llamar con constante K1, longitud L0, y otro resorte con la misma longitud, K2, pero distinta constante. O sea, dos resortes que tienen la misma longitud, uno más duro que el otro, digamos. Y los dos los pongo en paralelo, como se ve. Entonces tengo dos fuerzas elásticas. Tengo una fuerza elástica 1 y una fuerza elástica 2. Si el dibujo corresponde a estiramiento, o sea, L0, no, este era el que no anda. Si esto es L0, que es la longitud propia que tendría cualquiera de los dos
En esta situación vuelvo a insistir en esta elección de coordenadas. De manera que para este dibujo las dos fuerzas van a ser hacia la izquierda. Una ejercida por el resorte 1, lo llamo F1, y otra por el resorte de constante K2, lo llamo F2. O sea, necesariamente uno hace el dibujo en alguna foto, en alguna situación, y plantea los signos y demás según esa situación. Después, si está bien planteado, este resorte va a oscilar, estos resortes van a producir la oscilación de la partícula, y cuando los resortes pasen de estirados a comprimidos, eventualmente la fuerza se invertirá, hay un cambio de signo, pero todo eso ya va a estar computado por la ecuación que yo planteé. En esta ecuación, en el problema anterior, el X también va a cambiar de signo en el movimiento de oscilación, pero bueno, cuando esto cambie de signo, esto cambiará de signo, y todo eso me despreocupo, todos esos cambios de signo se tienen en cuenta automáticamente. Y acá lo mismo, entonces lo que hago es plantear este problema, la suma de las fuerzas en X para la partícula. Bueno, las dos fuerzas van hacia la izquierda, o sea, tienen signo menos, cada una tiene su constante elástica, y el estiramiento de las dos resortes vuelve a ser la posición de la partícula. Menos K1 por el estiramiento de ese resorte, del 1, que es X, y K2, sumo las fuerzas, ¿no? Por el estiramiento, los dos resortes tienen la misma longitud y el mismo estiramiento. Igual a la masa por la aceleración. La aceleración es la derivada segunda de la posición de la partícula, pero de nuevo la posición de la partícula es el estiramiento de los dos resortes, con lo cual dice X en los tres lados, y para este problema eso está bien. Ahora, enseguida vamos a ver el siguiente ejemplo donde eso no pasa. Entonces, bueno, simplemente saco del lado izquierdo X, factor común, y casi que no hace falta hacer nada más. ¿Por qué? Si yo llego en este otro problema, llego a esta ecuación diferencial. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿Cuál es el atajo acá? ¿Qué pasas la masa dividiendo? Sí, y... ¿Puedes unir las K? Claro, ¿qué quiere decir? ¿Qué sería definir las K? O sea, K3 sería una nueva. Es como hacerlo un super resorte. Claro. Un K equivalente. Igual, muy bien. Bueno, por ahí va. Eso. Si yo miro esta ecuación, acá tengo una ecuación diferencial del planteo anterior y su solución. Entonces yo digo, ¿y esta ecuación diferencial y esta en qué difieren? Bastaría que yo diga un super resorte, como dice el compañero, es decir, en vez de decir tengo K1 y K2, es decir, tengo un resorte, una cosa que con una constante equivalente, que es la suma, y ya está. Si yo digo que K es K1 más K2, me remito al problema anterior y ya está. Entonces defino una constante efectiva, K efectivo, igual a la suma, y se acabó. Para ese K, y después sigue todo el problema, me copio el problema anterior, donde K era la constante de ese resorte. Y ahora digo, bueno, si tengo dos, los reemplazo por la suma, las constantes. Es como tener un resorte cuya constante es la suma. Un solo resorte con una constante efectiva igual a la suma. Y se acabó. El problema es igual que el anterior. O sea, ¿cuánto va a valer omega? Va a valer raíz de K1 más K2 sobre M. El A y el Phi son constantes que fijarán las condiciones iniciales, igual que antes. Y si tuviera tres resortes, ¿qué pasa si pongo un K3? Y lo mismo también. Sumas una constante más.
Claro, la constante efectiva es la suma de esos tres, y si pongo 7, entonces la moraleja, digamos, es que cuando los resortes están en paralelo, los reemplazo a todos esos resortes por una constante efectiva que es la suma. Acuérdense que K mide la dureza de esta interacción, o sea, cuanto mayor es K, mayor es la fuerza. Corresponde a un resorte que es más duro, que cuesta más estirar. Entonces, si tengo dos resortes, el efecto es el de la suma, o sea, esos dos resortes actúan como uno más duro que ambos. Y bueno, y eso es lo que pasa entonces con resortes en paralelo. Uno ya sabe eso, entonces si me dan un problema donde aparecen estos dos resortes, los reemplazo por la suma y listo. ¿Ok? Vamos al caso siguiente. Profe, una condición inicial es que tengan la misma longitud, ¿o se puede presentar donde tengan como diferente el resorte? Buena pregunta. Bueno, eso lo decide el enunciado, ¿no? El enunciado me dice, yo me puse en esa situación de que los dos resortes tienen la misma longitud. Yo puedo porque soy el profesor de la materia. Si no, en el día del parcial será el enunciado el que le va a decir, suponga que tiene dos resortes de igual longitud propia, bla, 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 o suponga que las longitudes son distintas. Entonces, veamos lo digo nomás, ¿qué pasa si son distintas? Si uno tiene L1 y otro tiene L2, entonces no hay manera que yo ponga el origen de coordenadas que acomode a las dos situaciones, o sea, o pongo el origen en el extremo de L1 o de L2. Uno lo voy a poder resolver con este artilugio, pero el otro no, si las longitudes son distintas. Entonces, si son distintas, pongo L1, el origen de coordenada, en el extremo de L1, por ejemplo, con lo cual para el resorte 1 estoy igual que en esta situación. Para el resorte 1, la posición de la partícula va a ser igual al estiramiento de ese resorte, pero para el otro no. Entonces, para el otro lo que voy a tener es, para uno me da esto y para el otro me va a dar X menos L2, o X menos algo. O sea, acá el estiramiento del resorte 2 no va a ser la posición de la partícula, va a haber una diferencia ahí hay que calcular bien cuál es la diferencia. Entonces, acá me va a quedar X menos una constante, L1 menos L2 o algo por el estilo. Hay que mirar el dibujo y calcular dónde queda el origen de coordenadas respecto de dónde queda el extremo libre del resorte. Entonces ahí le va a sobrar una constante. Ese es otro caso que seguro ustedes van a ver en la práctica, no sé si hoy o la próxima. Entonces ahí habría una diferencia, va a sobrar una constante en alguno de los términos, porque no puedo poner el cero de coordenadas en el extremo de los dos resortes, siendo que los dos resortes tienen longitudes distintas. Entonces ahí hay una primera complicación. Pero esa es la explicación para esa pregunta. Vamos al otro ejemplo, que será el de resortes en serie. En vez de ponerlos a la par, pongo uno atrás del otro. Eso le llamamos resortes en serie. Y ahí vamos a ver un poco esto que estoy diciendo. No es exactamente lo que me están planteando, pero pasa algo parecido. Entonces, supongamos que yo pongo el resorte, bueno, lo mismo, el 1 primero. K1, L0, y acá simplemente, acá no hay nada, hay un resorte atado con otro resorte, y recién acá está la partícula. Y este otro resorte tiene, bueno, acá hay algo, lo que voy a hacer es suponer, ahí lo que hay es, atando un resorte con otro, voy a suponer que hay una partícula sin masa. Porque algún planteo tengo que hacer respecto de lo que pasa en ese punto. Entonces acá voy a suponer que hay una cosa de masa 0. Lo cual me habilita
a escribir una ecuación de movimiento para ese punto donde no hay masa. Los resortes tampoco tienen masa. Y acá no llegué a poner la constante K2 para este otro resorte, longitud L0. Este problema ustedes lo pueden, si L0 es distinto, si la longitud propia de los resortes es distinta, ustedes lo pueden hacer también siguiendo esto que yo les cuento ahora. ¿Qué más? Bueno, y nada más. Ahora, ¿qué hago? Pongo las interacciones, las fuerzas. Voy a suponer que los resortes siguen estirados. O sea, los dos resortes están estirados. Es decir, vamos a hacer un primer paso donde todavía no pongo las coordenadas, pongo los estiramientos. Es decir, si este primer resorte tiene una longitud L0, entonces esta diferencia entre L0 y el extremo del resorte será, lo voy a llamar X1. X1 es el estiramiento del resorte 1. Después tengo el resorte 2, que lo descompongo en su longitud propia, que es la misma o distinta, tanto, no importa mucho acá, yo las pongo iguales, pero si fueran distintas, se puede reproducir el cálculo básicamente de la misma manera. Y lo que viene después es el estiramiento de este otro resorte que llamo X2. Así se desarman las longitudes desde la pared hasta la partícula. Longitud propia y estiramiento del resorte 1 y lo mismo para el resorte 2. ¿Cuál es la posición de la partícula? Todavía no sé porque no puse las coordenadas, no puse un origen de coordenadas. ¿Cómo son las fuerzas? La fuerza sobre la partícula, la única partícula que tiene masa, la ejerce el resorte 2. El resorte 1 no toca a la partícula. Entonces, el resorte 2 ejerce una fuerza que es hacia la izquierda porque el resorte 2 está estirado. Entonces, aparece una fuerza que tiende a comprimir al resorte. Entonces, acá está la fuerza F2. La pongo, no sé dónde ponerla, acá. Esta es la fuerza F2 sobre la partícula. El par de interacción, no lo dibujo para no enchastrar más el diagrama. El par de interacción está en el extremo libre del resorte 2 y es en sentido contrario, como todo par de interacción. Sobre el resorte 2 hay una fuerza hacia la derecha, que es la que estira el resorte. Y en el otro extremo de este mismo resorte también hay otro par de interacción. Hay uno que actúa sobre esta unión, sobre esta partícula de masa cero. Sobre la partícula de masa cero, el resorte 2 ejerce una fuerza. El resorte 2 está estirado, así que ejerce sobre ambos extremos una fuerza hacia adentro, tendiente a comprimirlo. En particular sobre la masa cero. Acá hay una fuerza que también vale F2 hacia la derecha, que no es el par de interacción de esta. Es más complicado. El par de interacción está entre esto y el extremo derecho de ese resorte, y después en la otra punta también hay un par de interacción. Esta F2 que actúa sobre esta unión que está acá, este punto, imaginen que pongo ahí una partícula sin masa a la cual están atadas los dos resortes. Entonces tengo esta fuerza y el par de interacción de este está en el extremo izquierdo del resorte y es hacia afuera. Entonces sobre el resorte actúan dos fuerzas en los extremos que son las que estiran ese resorte en este momento. ¿Sí? Y todo lo mismo vale para el resorte 1. El resorte 1 también está estirado, según el dibujo. Luego hay una fuerza sobre la partícula de masa cero tendiente a restaurar al resorte 1, o sea, hacia la izquierda, que vale F1. Una pregunta. Sí. Entonces, si vos considerás un resorte estirado o no, que de las dos, o sea, estirado o comprimido, que de los dos extremos tiene fuerzas que tienden a devolverlo a su longitud original, ¿siempre esas dos fuerzas son iguales?
Sí, pregunto por qué. Nada, para La después, respuesta, porque acá dijiste que las dos fuerzas son iguales, quería saber si es general o sí, justo en la, este caso en la- particular. la respuesta es sí, pero pregunto a vos y a los demás, por supuesto. ¿Por qué tienen que ser iguales? Porque están A ver, ejercidas por el mismo resorte, ¿no? Porque la masa Sí. de la partícula es La cero. masa es cero. sí, y la del resorte también. O sea, dibujemos acá un resorte, lo hago con 1, con el 2, por ejemplo. Aparte, ¿no? Tengo el resorte. Supongamos que por un rato me preocupo por ese resorte. K2, L0. El resorte está estirado. Bueno, no lo vuelvo a... Está estirado, entonces sobre el resorte están los pares de interacción de estas dos. Es decir, el par de interacción de esta entonces apunta como buen par de interacción sentido contrario. Lo llamo menos F2. Y el par de interacción de esta también, sentido contrario. Ahora, ¿por qué lo llamo F2 y F2 por adelantado? Porque la suma de estas fuerzas tiene que ser igual a la masa del resorte por la aceleración del resorte. ¿Cuánto vale la masa de nuestros resortes? 0. 0. Entonces estas dos fuerzas tienen que sumar 0. O sea, una es menos la otra. Yo ya lo puse por adelantado. Esto corre la misma suerte que las sogas de masa despreciable. Perdón si no lo aclaré puntualmente, pero bueno, espero que quede claro ahora. Los resortes tienen masa 0 también, son suficientemente livianos comparados con las partículas, entonces la suma de fuerzas sobre ambos extremos es igual a 0, porque es igual a la masa por la aceleración del resorte. Entonces estas dos fuerzas, yo ya lo hice por adelantado, no me di cuenta que sí, era necesario hacer esta aclaración, así que agradezco la pregunta. ¿Está claro? Las dos fuerzas en los extremos de cada resorte las pongo iguales, igual que las tensiones de las sogas, porque son elementos, son como intermediarios. No son el objeto de estudio, los resortes, los planos inclinados, las sogas, las varillas, son objetos ideales que usamos como conectores de las partículas que sí nos interesan estudiar su movimiento. Profe, Entonces, una pregunta. No me queda claro por qué las dos fuerzas tienen el signo menos. No, le pongo el menos, acá le pongo el menos porque son opuestas a las de arriba. Esta es menos esta porque es el par de interacción. Y esta es menos esta porque es el par de interacción. Ahora las dos a su vez suman 0 porque están aplicadas a un objeto sin masa. Entonces, planteo la ecuación de Newton, ahora sí, planteo la ecuación de movimiento para la única partícula que me importa, pero para eso tengo que saber la posición de la partícula, que no, al no haber un sistema de coordenadas, vaya uno a saber cuál es la posición de esa partícula. Entonces, elijo un sistema de coordenadas. Con la misma lógica que venimos eligiéndolo, yo voy a tratar lo que pasa es que acá longitud libre hay tengo dos resortes. Entonces lo que hago es reordenar estas longitudes, pongo las dos longitudes propias al principio. Profe, una pregunta rápida. ¿Me vuelve a dictar los numeritos debajo de las Fs que no los leo bien? En el segundo, en el primer gráfico. Ah, perdón. Esto es F1. 1. Este es F2 y esto es F2. Listo. Gracias. No, por nada. Voy a escribir un poquito más grande entonces. Entonces decía, para elegir el origen de coordenadas, bueno, como toda elección de coordenadas es más o menos libre, ustedes pueden hacer otra cosa, ustedes dicen, bueno, esto es un lío, pongo el 0 en la pared y listo. Está bien, es una opción. Yo voy a reordenar estas longitudes, voy a poner las dos longitudes propias que las quiero descontar, digamos, porque son fijas. Estas son constantes que si puedo
lograr que no aparezcan en la ecuación, tanto mejor. Y ahí, a partir de ahí pongo mi elección de coordenadas. Lo que pasa es que toda esta suma de longitudes va a dar lo mismo, aunque las cambie de orden. Entonces esto que queda acá, ¿qué es? Es x1 más x2. Es la suma de los estiramientos, ¿verdad? Todo lo que hice acá es las longitudes, las reordené como me parece a mí, y ahora pongo el origen de coordenadas para la posición de la partícula acá. Con lo cual, x, que es la posición de la partícula, es la suma de los estiramientos. ¿Para qué? Profe, Ahora vemos, pero eso hice. y cada estiramiento sería igual entre sí, ¿no? No, Porque x1 como las fuerzas fuerza elásticas son las mismas. Sí, no, pero se estiran en general, vamos a ver que en general se estiran distintos, porque las constantes son distintas. Entonces voy a poner un resorte duro y uno blando, así como está dibujado, lo estiro, Claro, eso todo. estoy pensando. El más blando se estira más que el más duro, seguramente, no sé cuánto. Eso es parte de las incógnitas de este problema. En el otro caso sí, porque cuando los puse en paralelo se estiran iguales porque no queda más remedio. Están por la configuración que les di, no tenía más remedio que estirarse iguales. Pero acá cada uno se estira como quiere. Y entonces escribo ahora la ecuación de Newton. Digo la ecuación de Newton porque partícula tengo una sola. Y entonces, la suma de fuerzas sobre la partícula 1, o sea, la partícula, la única partícula en realidad, la suma de las fuerzas en X, me va a dar, en definitiva, la ecuación de Newton es igual que la primera que hicimos al comienzo de la clase, porque hay una sola fuerza, que es la fuerza elástica del resorte 2, que va a ser menos porque la fuerza va hacia la izquierda y las coordenadas que elegí hacia la derecha, menos la constante de ese resorte K2, por el estiramiento de ese resorte. La fuerza de un resorte es proporcional al estiramiento de ese resorte. Entonces no pongan X en automático porque eso a veces está bien y otras está mal. El estiramiento del resorte 2 es X2. Profe, Sí. buenas, a mí me quedó una duda. Bueno. ¿Por qué en el gráfico, o sea, cuando está la primera parte que pusiste todas las coordenadas, el X1, que es tipo la distancia, o sea, lo que marcaste entre eso, exactamente, ¿qué representa bien eso? Porque si el cuerpo no está agarrado a nada, no entiendo qué sería, tipo, qué longitud habría más de la del resorte. Es el estiramiento de ese resorte. X1 y X2 son los estiramientos. No está agarrado a nada, como vos decís, pero el resorte se estira, ¿no? Porque si yo los ato y los estiro, todos se estiran. Ah, ok, o sea, esos resortes están estirados. Están estirados, sí, claro. Para eso es este dibujo. Si el resorte te lo dibujo con una longitud más grande que el de 0, está estirado. Eso. Genial, gracias. Ahora, eso es igual y se acabó, porque el resorte 1, uno entiende que el resorte 1 algo tiene que ver, pero no está en contacto con la partícula. Entonces, no corresponde poner en la suma de fuerzas que sufre esta partícula, no corresponde poner nada de resorte 1. Entonces, ya está, esa es la única fuerza. Supongo que no hay rozamiento, etc. Siempre hay normal y peso, que se balancean verticalmente, no lo pongo. Entonces ya está, eso es igual a la masa por la aceleración de esa partícula. La aceleración es la derivada segunda de su posición. ¿Cuál es la posición de la partícula 2? Bueno, en el sistema de coordenadas que elegí es X, la seca. Acá tengo 3 longitudes, X1, X2 y X. Son 3 cosas distintas. Entonces ya está, uno diría, bueno, medio que ya está, porque la ecuación esta es casi la que vimos al principio de hoy, y ya sabemos la solución. Pero no, porque acá dice X2, y acá dice X. Profe, una consulta, me perdí en por qué usted me está considerando
ni K1 ni X1 cuando arma la ecuación? Porque no están, yo para poner la fuerza sobre un objeto tengo que poner, el resorte 1 no toca al objeto, así que no ejerce una fuerza sobre ese objeto. Intuitivamente uno dice, bueno, pero no es lo mismo si está el resorte 1 que si no está, lo cual es cierto. Pero el resorte 1 no ejerce una fuerza sobre la partícula. Pero ahora vamos a ver, entonces, la ecuación esta es correcta, lo que pasa es que tengo dos incógnitas que son X y X2, que tienen que ver. ¿Qué relación hay entre X y X2? X es X1 más X2. La posición de la partícula es la suma de los estiramientos. Esa es una ecuación. O sea, esto también lo sé. X es X1 más X2. Pero ahora metí otra ecuación y otra incógnita, porque X1, que no la tenía, ahora tengo X, X1 y X2. Son tres incógnitas y tengo dos ecuaciones. Me falta una ecuación. ¿Ok? Y entonces ahí entra a jugar el hecho de que el resorte 1, lo que bien plantean ustedes, bueno, pero el resorte 1, ¿para qué lo pusiste? Sí. Y lo puse porque evidentemente en esta situación el resorte 1 tiene influencia en la partícula. Y entonces ahí es donde vamos a ver qué le pasa a este punto que conecta los dos resortes. Entonces yo el artilugio es decir, bueno, ese punto de soldadura, si quieren, supongamos que lo soldamos a los dos resortes, este punto de soldadura tiene masa despreciable, pero yo puedo escribir la ecuación de Newton de ese punto y decir que, bueno, tiene masa cero. Profe, una pregunta. ¿Podrías repetir por qué en ese punto de soldadura teníamos esa fuerza F2? O sea, ¿por qué es igual a la F2 que actúa en la partícula? Porque el resorte, cuando lo estirás, ejerce una fuerza en los dos, ¿no? Suponete vuelvo a estirar para un lado y lo tenés con los dos, con las manos, no tengo un resorte, pero lo estirás, la fuerza actúa sobre los dos extremos. Yo lo estiro con uno, pero siento una fuerza en el otro extremo también. Hay una fuerza en los dos extremos y las dos fuerzas, como acabamos de ver, son iguales porque el resorte no tiene masa. Entonces la suma de esas dos fuerzas es cero. O sea, son iguales en módulo. Lo mismo pasa con una soga. F2. Claro. Lo mismo pasó con la tensión de la soga. Vos tensás una soga de un extremo y sentís una fuerza en el otro. Resulta que esas dos fuerzas son iguales. Porque esas dos fuerzas suman la masa del objeto, que es cero. Entonces, por eso las dos fuerzas son iguales. El argumento para decir que las fuerzas en los extremos resortes son iguales es el mismo que para decir que las tensiones de una soga son iguales en ambos extremos. Entonces, decía, acá tengo dos ecuaciones. La primera se parece, pero con se parece en física no alcanza, ¿no? Decir, bueno, es parecida, debe tener la misma solución. No, falso. Acá hay dos incógnitas que son parientes. De hecho, tengo una ecuación que las vincula, pero también aparece una nueva incógnita, entonces me falta una ecuación. Y está bien que me falte una ecuación porque uno dice, bueno, pero el resorte 1 algo tiene que hacer y no estoy considerándolo. Ahora, si yo escribo la ecuación de Newton para este punto de soldadura, ahí va a aparecer el resorte 1, ¿verdad? Porque sobre ese punto actúan las dos resortes. Entonces, sobre el objeto de masa cero, ahí planteo suma de las fuerzas en X, igual que si fuera una partícula, es una partícula. Y entonces, como los dos resortes están estirados, el uno está estirado y ejerce una fuerza hacia atrás, hacia la izquierda, o sea, negativa, menos K1 por el estiramiento del resorte 1. Y el resorte 2, al estar estirado, también ejerce una fuerza tendiente a restaurar el resorte 2 a su posición. Entonces, la fuerza F2 tiene un sentido positivo acá, porque va a favor de la coordenada. Entonces, es más K2 por el estiramiento de ese otro resorte, que es el 2.
Y eso es igual a la masa, que es 0, por la aceleración, que no me importa. La aceleración del punto de masa 0. No importa porque es 0. Entonces, la ecuación de Newton en el punto de soldadura lo que me dice es que las dos fuerzas elásticas son iguales. Que no quiere decir que los estiramientos sean iguales. Porque son dos fuerzas elásticas que se tironean sobre un punto sin masa. Entonces la suma de fuerzas tiene que dar 0. Entonces acá tengo mi tercera ecuación. Esta tercera ecuación hace participar a x1 y x2, que son incógnitas, y no mete ninguna incógnita nueva. Entonces ahora tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Las dos últimas son ecuaciones algebraicas muy sencillas. Entonces la idea ahora es ver cómo reemplazo estas dos. La aceleración es la derivada segunda de x. X es la posición de la partícula, que de última es lo único que me importa. Entonces la idea es ver si yo puedo, en vez de x2, poner algo que dependa de x. Y eso es lo que voy a hacer ahora, y a partir de ahí, el problema, si logro hacer eso, el problema medio que queda terminado. Con solo el planteo, ¿no? Entonces, quiero poner x2 como una función de x, y para eso tengo estas dos ecuaciones. Entonces, lo primero, este sistema algebraico, y en la otra, bueno, paso, me queda k1x1 igual a k2x2, ¿no? De acá quiero reemplazar x2 en términos de x. Y lo que tengo es x1 que está molestando, no me interesa para nada. Entonces me lo saco de encima, x1 me lo saco de encima. Por ejemplo, de la ecuación última, x1 digo que es k2, x2 sobre k1 y lo reemplazo ahí arriba. O sea, x1 que no me interesa, lo despejo y me lo saco de encima. Dije que iba a escribir un poquito más grande. X1 es K2 sobre K1 por X2. Y lo reemplazo acá en la suma, de manera que X es X1, pero reemplazo acá K2 sobre K1 por X2 más X2. ¿Está bien? Despejo X1 y lo reemplazo arriba, con lo cual X1 ya desapareció, y ahora tengo X2 y X. Despejo X2 en términos de X. Entonces, para despejar X2, ¿qué hago acá? En esta suma lo saco factor común, y saco como un denominador K1, o sea, X es, saco X2 factor común, y acá como un denominador K1, y me queda K2 más K1, ¿no? En fin, esto es álgebra, lo resuelve cada uno como quiera, y despejo X2 en términos de X. X2 termina siendo K1 sobre la suma por X. ¿Para qué hice todo esto? Para ir a la ecuación diferencial, a la ecuación que todavía no usé, y en vez de poner X2, pongo X. De manera que me queda una sola ecuación diferencial con una incógnita que es X. O sea, trato de llevarla a la forma de la ecuación, la única ecuación diferencial que sabemos resolver. Entonces reemplazo esto acá arriba. ¿Y qué me queda? Menos K2, dice acá, menos K2 por X2, reemplazo K1 sobre K1 más K2 por X, ¿no? Donde dice X2 pongo todo esto, igual a M por aceleración. Esta ecuación diferencial ahora tiene una sola incógnita, que es X de t. Y si se fijan, tiene la misma estructura que la ecuación diferencial, la única que resolvimos, solo que acá decía K. Pero hacemos lo mismo que hicimos con el ejemplo anterior. Si yo digo que K equivalente es esto, ya está.
defino K efectivo o equivalente, como quieran, igual al producto sobre la suma. Acá queda un poquito más complicado. El producto sobre la suma de los resortes, de las constantes de los resortes. Y listo. Quiere decir, de nuevo, estos dos resortes enchufados uno a continuación del otro, los puedo reemplazar por uno solo, cuya constante sea esto, y listo, funcionan como el resorte primero que vimos, con un valor de constante elástica que es este. En el caso paralelo, la constante equivalente era directamente la suma. O sea, el resorte equivalente era más duro que cualquiera de los dos originales. Acá, bueno, un poco más difícil, pero les puedo mostrar que esto se puede escribir de otra forma. Si yo en vez de usar esto, lo invierto, la ecuación, o sea, K efectivo es el producto sobre la suma. Ahora, 1 sobre K efectivo, bueno, obviamente es la suma sobre el producto, pero la suma sobre el producto, si yo distribuyo el producto, me queda K1 sobre el producto es 1 sobre K2, y K2 sobre el producto es 1 sobre K1. O sea, la inversa es la suma de las inversas. ¿Para qué sirve eso? Nada, porque si para los resortes en paralelo el resorte equivalente es la suma de las constantes, para los que están en serie, la inversa de la constante equivalente es la suma de las inversas. Esto también habilita a pensar que si en vez de 2 pongo 3, hay que ver si ustedes me sabrían decir, sí, supongo que sí, quedaría el producto sobre la suma también. Pero acá simplemente si pongo 7 es la suma inversa. Sirve también, sobre todo, para que veamos que la inversa es la suma de las inversas, o sea, es mayor que las inversas, lo cual quiere decir que la constante equivalente es más chica que cualquiera de las dos originales. Estos dos resortes en serie funcionan como un resorte más blando que cualquiera de estos dos, simplemente porque lo que importa son sus inversas. Pero bueno, esto es un detalle que interesa a la hora de hacer una interpretación del resultado, y nada más. Bueno, es decir, esto lo dejamos planteado, los dos problemas los dejamos planteados porque nos dimos cuenta que en definitiva esa configuración de resortes se puede reemplazar por un solo resorte que haga el papel equivalente, y nos remitimos entonces al problema que hicimos la vez pasada, con un solo resorte. Esa es un poco la idea. Bueno, hagamos el intervalito. Perdón. Entonces, Sí. dijo, con esa relación de 1 sobre K, dijo que trabajan mejor en paralelo que en serie, ¿no? Trabajan mejor si los mismos dos resortes estuviesen en paralelo. Ah, entendí mal entonces. No, lo de mejor, no sé si mejor depende para qué. Lo que digo es que si los resortes están en paralelo, la constante es la suma de las constantes. O sea, el resorte equivalente, cuando están en paralelo, es más duro que cualquiera de los dos, porque la suma es más grande que cualquiera de los términos. Acá pasa eso con las inversas, con lo cual digo, con los resortes en series, se reemplazan por un resorte equivalente cuya constante es más chica que cualquiera de los dos. Es más blando el resorte. Y si voy sumando resortes, el resultado neto es cada vez más chico. Es un resorte más blando. O sea, si el resorte, por ejemplo, de K1 estuviese solo, trabajaría mejor que si estuviese en serie con el de K2. O sea, cuando decís mejor, ya no te entiendo. Claro, digo, como que la trae con más fuerza o... Más duro es mayor fuerza, claro. Porque quizás los paralelos tienen como más puntos de contacto, ¿será? Sí, no, pero no pasa por ahí. Claro, pero también hay que ver los K. Pero si yo te digo que K equivalente es K1 más K2, K equivalente es más grande que K1 y más grande que K2. O sea, el resorte equivalente es más duro. Mayor K es más dureza.
No sé si queda claro. Sí, igual ya entendí. Profe, Si es mejor o no, eso depende de para qué lo querías usar. Sí, te escucho. yo justo me tuve que ir un segundito recién. No entendí la parte de que llegaste a que son las inversas. Llegué hasta que escribiste que el resorte Nada, equivalente. invertí esto. Si dos expresiones son iguales, sus inversas también. Entonces lo invierto y distribuyo K1 más K2 sobre el producto, lo distribuís y te queda esto. O sea, que esto implica esto es fácil, bueno, no sé si debería ser fácil, es matemática. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Para decir que si el resorte, la inversa es difícil de decirlo, pero la inversa del resorte equivalente es la suma de las inversas. Quiere decir que esto es más grande que cualquiera de los dos términos. Sí, eso sí. La inversa es más chica. Sí, Entonces eso digo, lo entendí. K equivalente es más chico que K1 y es más chico que K2. Con lo cual, si vos tenés dos resortes y querés uno más blando, ¿qué quiere decir? Tengan en cuenta, estamos en intervalo, hasta el 5. Omega es raíz de K sobre M, quiere decir un resorte más duro tiene una frecuencia de oscilación más alta, y el período, por ahí la frecuencia no les dice nada, pero el período es 2pi sobre omega. Entonces es 2pi por la inversa de esto, o sea, raíz de m sobre k. Un resorte más duro tiene un k más grande y un periodo más chico, más corto. Supongo que eso es intuitivo. Si yo tengo un resorte que es más duro y lo pongo a oscilar, el periodo es más chico, tiene una mayor frecuencia de oscilación, un periodo más corto. Entonces, en el ejemplo anterior, que estaban en paralelo, el resorte equivalente es más duro que cualquiera de ellos dos. Entonces, en el caso anterior, con dos resortes en paralelo, la oscilación es de periodo corto. Y acá, el periodo es más largo que el que tendría si enchufara solo uno de estos resortes. Nada, esto sirve para la interpretación, para tratar de ganar intuición. Uno de acá en adelante puede decir, bueno, pongamos 5 resortes. Según el efecto que uno quiere lograr, pongo varios resortes. También puedo poner, bueno, están todos los problemas de la guía para ejercitarse sobre esto. Por supuesto no voy a hacer todos los problemas de la guía. Hice esto para dar una idea de cómo operar. Están las clases de trabajos prácticos para ver algunos de los que quedan por hacer. Bueno. Entonces, profesor, ¿es menor la fuerza que ejerce en serie? ¿Los resortes son menores? Sí, es menor porque la constante equivalente es menor. La inversa es más grande porque es la suma. Pero cuando das vuelta a ese argumento, la inversa es más grande, quiere decir que cuando le doy vuelta es más chica. O sea que ejerce menos fuerza si los pongo en serie que habiendo puesto uno solo. Si hubieras puesto uno solo, correcto. Pero muchas de las comentarios general, muchas de las preguntas que ustedes me hacen, que está bien que las hagan, porque que ustedes hagan las preguntas sirve, bueno, en parte para que yo les responda al que pregunta, les respondo y en lo posible funciona como respuesta, pero también porque la respuesta la escuchan todos los demás. Uno hace la pregunta, pero varios pueden tener dudas parecidas. Entonces, que pregunten en público tiene ese efecto, digamos, multiplicador de que la respuesta la reciben todos. Entonces, es más útil que hacer la pregunta. Ustedes me podrían preguntar por mail individualmente y yo les respondo, pero solamente la respuesta la reciben ustedes. En cambio, hacer estas preguntas en clase está muy bien porque lo escuchan todos los demás. Pero muchas de las preguntas también se las pueden responder ustedes. O sea, si ustedes tienen estas ecuaciones en su casa y tienen tiempo para jugar con las ecuaciones, muchas de estas dudas se las van a responder ustedes mismos, solos. Y eso también es una herramienta muy útil. O sea, para eso, en parte, la carrera de física es, bueno, y probablemente otras carreras también, hay mucho
del avance en la carrera que lo producen ustedes solos en su casa, en la soledad de su casa, ejercitando. Se van a avivar de cosas que una vez que dicen, esto es así, una vez que se avivaron que eso es así para ese ejercicio, sirve como un repertorio para los otros ejercicios. Como estas cosas que estamos viendo. Acabamos de decir, por ejemplo, 2 resortes en serie funciona como un resorte equivalente que es más blando. Ahora, si yo no se los digo, ustedes en su casa tienen todo como para avivarse solos. Entonces, eso también es importante, no minimicen eso. Ustedes vienen acá a la clase teórica, después está la clase práctica, donde colegas míos les explican algunos otros ejercicios, pero después tiene una parte muy importante, que es ustedes en su casa, trabajando para resolver esos ejercicios y avivándose de cosas por sus propios medios. Eso es importante también. Al fin y al cabo ustedes son físicos en proceso de ser físicos, pero qué sé yo, muchas de las cosas que yo tengo como experiencia es porque cuando tenía la edad de ustedes me sentaba y hacía los ejercicios como todos los colegas, y hay mucho de esa experiencia que uno adquiere en la soledad de su cuarto, o trabajando en grupo. Lo que pasa es que eso ahora está complicado, pero lo mismo puede ser, no hace falta estar solo, si lo hacen en grupo y se avivan de cómo se hace tal cosa, también vale. Bueno, ¿estamos como para seguir? Voy a, bueno, no cambiar el tema. Daniel, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, dale, la última. Me quedó ahí un poco colgado el K2 de... A ver, vos despejaste de la ecuación de las X, despejaste y te quedó esas K. Y después lo fuiste a meter en la ecuación de arriba. Sí, acá se me borró, lo borré. Me perdí un poquito qué pasó con el K2 de la ecuación de Newton de la fuerza. De arriba de todo. Y nada, este K2 también está acá. ¿Lo incluiste? Claro, obviamente. Ahí va. Lo único que hizo fue reemplazar X2 por esto. Entonces te queda el K2 por K1 sobre la suma. Listo, perfecto. Me había quedado colgado el K2 donde había quedado. Perfecto. Dale, no, claro, todo eso hay que ser riguroso, ¿no? Esto es exacto, esto es riguroso, o sea, cuando uno, yo por ahí lo digo rápido, estos despejan, reemplazan, pasan de término, lo digo rápido, pero no se olviden de un signo ni de un factor, porque obviamente a partir de que se olvidan de algo, el resultado ya no hay manera que esté bien. Así que todos esos pasos matemáticos de despejar, de pasar términos y qué sé yo, que yo supongo que ustedes lo dominan a la perfección, hay que hacerlo bien, porque cualquier error en ese proceso se cuela después en el resultado, y el resultado va a estar mal. Bueno, cambio entonces, no de tema, pero de capítulo, digamos. Vamos a ver qué pasa cuando vamos a agregar, de hecho, otra interacción. Porque ustedes, por ejemplo, en cualquiera de estos problemas de interacción elástica, la solución termina siendo un coseno de omega t más algo. Y el coseno, si ustedes lo dibujan, en general uno dibuja un ciclo y después se aburre, pero si lo dibujara, el coseno de omega t para todo tiempo termina dando una oscilación, a todo tiempo, hasta t tendiendo a infinito, eso sigue oscilando. Esa es la solución matemática que obtenemos. Ahora, en la práctica diaria, uno sabe que si pongo a oscilar un resorte o un péndulo, la experiencia cotidiana es que eso se va a detener al cabo de un tiempo, ¿no? O sea, los péndulos, uno lo pone a oscilar, obtiene esa solución que obtuvimos, similar a la de un resorte, en el límite de bajas amplitudes, pero también sabe que si espero un par de minutos, el péndulo se va a detener. Y eso no es lo que dice coseno omega t. Coseno omega t dice eso oscila forever, para siempre. Entonces ahí hay algo que nos estamos perdiendo en este planteo, que no tiene nada que ver ni con el péndulo ni con el resorte. Tiene que ver con que hay otra fuerza que no estamos considerando. Por ejemplo, la interacción con el aire, lo que hace que el péndulo finalmente, después de muchas oscilaciones, se detenga,
es la fricción con el aire, que nunca tuvimos en cuenta. Y lo mismo un resorte actuando sobre un bloque apoyado, probablemente ahí también hay que tener en cuenta el rozamiento del bloque con el piso, cosa que bueno, lo tuvimos en cuenta antes, nunca lo tuvimos en cuenta juntos. Si yo pongo un resorte y además el rozamiento con el plano de apoyo, ese problema puede ser complicado, porque acuérdense lo que hicimos con el rozamiento, que distinguir si la situación es estática o dinámica, si va para un lado, si va para el otro. Todo eso puede complicar bastante el planteo de un problema donde tengo un bloque al cual está atado un resorte y que el bloque está apoyado en un plano con rozamiento. Este problema es complicado. No tanto por el resorte, pero sí por el rozamiento, que nunca sabemos si es estático, si es dinámico. Salvo que el enunciado del problema me dé algún dato adicional, me asegure que siempre se mueve o algo por el estilo. Pero bueno, vamos a la fricción con el aire, que es lo que quiero ver ahora, y que da lugar a oscilaciones que vamos a llamar amortiguadas. Que esas oscilaciones amortiguadas, vamos a ver, son más intuitivas, es más lo que uno espera. Yo pongo un péndulo a moverse y yo ya sé que por un lado oscila, que es la solución que encontramos, pero por el otro esa oscilación se va gradualmente deteniendo. Pero para eso tengo que introducir una interacción nueva, que es lo que vamos a hacer. Y después que lo hagamos, vamos a ver qué efectos produce eso en el... Lo voy a hacer con un péndulo. Donde tengo mi machete. Acá. Pero vamos a hacer un péndulo como siempre, o sea, buena parte de lo que quiero decir ya lo hicimos. M, una longitud de la soga, acá no hay resorte, pero sabemos que este dispositivo funciona como un resorte porque esto hace esto alrededor del punto de equilibrio. Entonces, esta oscilación tiene una ecuación análoga a la de un resorte. Tengo gravedad, por supuesto. Tengo... Bueno, y tengo aire. El aire no lo voy a dibujar, que es el efecto nuevo en este caso. Entonces, las fuerzas que tengo son el peso, la tensión de la soga, y para el péndulo ideal que vimos en su momento, eso sería todo. Pero ahora yo quiero tener en cuenta la fricción con el aire. Entonces, para eso, la fricción, un modelo de cómo es esa interacción, para que ustedes van a ver en realidad cuando vean mecánica de fluidos en estructura 1, en la materia más adelante, dentro de un par de años, cuando vean el objeto de estudio, sea estudiar cómo se mueven los fluidos, entonces van a poder ver cómo es la fuerza que ejerce ese fluido sobre una partícula como esta. Por ahora yo les digo cómo es esta interacción que voy a poner acá, ustedes la van a poder corroborar cuando el protagonista no sea la partícula, sino el fluido. Para eso tengo que poner un sentido determinado para la velocidad de la partícula, porque esta fuerza va a ser proporcional a menos la velocidad de la partícula. O sea, eso supongo que es intuitivo. Si yo me quiero mover en el aire para un lado, el aire me ejerce una fuerza contraria al sentido de mi movimiento. No es contraria a la posición, sino a la velocidad. Lo más fácil es que entender qué pasa en agua. Cuando ustedes están en una pileta y quieren caminar en cualquier sentido, la pileta les ejerce una fuerza que se opone a ese movimiento. Y si quieren caminar para el otro lado, también. O sea, es una fuerza que siempre va en contra, no importa para donde ustedes quieran ir. Entonces, pero para eso tengo que poner un sentido de la velocidad. Entonces voy a poner que la velocidad es, por supuesto, esto se mueve en un arco de circunferencia. Supongamos que la velocidad en este momento es así.
Entonces la fuerza va a ser proporcional a menos esto. Y esa es la interacción que agrego. En azul, como las fuerzas. Lo voy a poner como menos R de rozamiento, pero viscoso con el aire. Porque... Entonces, la fuerza de fricción con el aire que es la nueva interacción que estoy introduciendo, esa fuerza de rozamiento es menos un coeficiente de rozamiento por la velocidad de la partícula. Este coeficiente depende de lo que se llama la viscosidad del fluido. Un fluido más viscoso, si yo en vez de caminar en una pileta llena de agua, por supuesto, si fuera miel, que es más viscoso, la fuerza sería mayor, porque el coeficiente de rozamiento sería mayor. Pero este coeficiente no solo depende de la viscosidad del fluido, sino depende también de la forma del objeto. Un objeto esférico se movería más fácil que un objeto amorfo. Tiene que ver con la forma aerodinámica del objeto. Hay veces que uno quiere maximizar esa fuerza de fricción, por ejemplo, cuando uno abre un paracaídas. Un paracaídas es algo totalmente antiaerodinámico que lo que hace es aumentar mucho esa fuerza. Entonces, si uno se está cayendo en el aire, esa fuerza se maximiza por la acción del paracaídas. Y si yo quiero minimizarla, lo que tengo que hacer es encogerme tanto como pueda. Cuando uno nada, cuando hago natación, hago todo lo necesario para ser hidrodinámico, sería, para avanzar en el agua con la menor fricción posible, porque no me conviene. Entonces, cuando yo nado, trato que este coeficiente R sea chico, y cuando me tiro en paracaídas, trato que sea lo más grande posible. Entonces, el coeficiente depende de la viscosidad del fluido y también de la forma del objeto. Bueno, dicho todo eso, ahora podemos plantear el problema del péndulo, como ya lo hicimos en su momento, pero con... Tengo una pregunta. Queremos ver... Sí, con Flechita de nueva fuerza. La flechita que va en el eje tita positiva, que dice MB, ¿qué es? No, M es la masa y B la velocidad. Ah, perfecto. Tengo que poner la velocidad, esto es como una... Nada, es algo adicional para saber para dónde va la fuerza, tengo que saber dónde va la velocidad, que no estaba dibujado. Sí, perfecto, gracias. Entonces, pero para escribir ecuaciones de Newton necesitamos coordenadas, entonces pongo el eje vertical acá para tener una referencia para el origen de tita. Tita es uno de los ángulos de polares, donde vale tita igual a 0, como es un ángulo, no es una coordenada, no es el origen de un eje, sino es una dirección, desde la cual cuento ángulos respecto a la vertical, que es lo habitual. Entonces este va a ser mi ángulo tita, que va a ser mi variable, la única en realidad. Ese ángulo tita va a depender del tiempo y esa va a ser mi incógnita. Las ejes, más que los ejes en polares, yo dibujo los versores, el versor radial que va en la dirección del hilo, pero hacia afuera del centro de movimiento de este objeto se mueve en un arco de circunferencia cuyo centro está acá, ¿no? Y esta es mi coordenada radial y la coordenada tita es perpendicular a en el plano del pizarrón, pero en el sentido de crecimiento del ángulo. El ángulo crece en este sentido, entonces en ese sentido dibujo mi versor tita. Estas son mis coordenadas, y en términos de esas coordenadas voy a escribir la ecuación de Newton. Acá de nuevo, en la dirección radial, tengo, lo digo, mg coseno tita menos t igual a menos la masa por la aceleración centrípeta. Todo eso está perfecto, de ahí lo que voy a despejar eventualmente es cuánto vale la tensión. Si no me interesa la tensión de la soga, sino solo
el movimiento del objeto, escribo solo la otra ecuación, la suma de las fuerzas tangenciales. La suma de las fuerzas en la dirección tangencial, positivas las que van según el versor θ positivo y negativas las que van al revés. Entonces tengo el peso, es oblicuo respecto de estas ejes polares, entonces tengo una componente que va a ser, en este sentido, va a ser menos mg seno. Empiezo por las fuerzas que ya sabemos. La tensión es perpendicular, es exclusivamente radial, así que no aporta. La otra que tengo que agregar es la nueva, es menos RB. R, que es un coeficiente, una constante, por V. Velocidad tangencial de la partícula. Y nada más. Y eso es igual a la masa por la aceleración tangencial. Ahora, si esto lo dejo así es un desastre porque tengo un montón de incógnitas. Tengo la aceleración tangencial, tengo la velocidad tangencial y θ. Tengo 3 incógnitas y una ecuación sola. Pero, como estoy diciendo, aceleración, velocidad, posición, esos son parientes a través de ecuaciones cinemáticas, ¿verdad? Uno sabe que posición, velocidad y aceleración suelen ser una la derivada de otra o la derivada segunda. Y estas ecuaciones cinemáticas, que son la definición de velocidad y aceleración, hay que usarlas, están para usarlas. Ahora, estamos en movimiento circular, entonces tengo que fijarme bien en el machete qué ecuaciones voy a usar. Entonces, yo las escribo. La velocidad tangencial, podría poner V sub θ, pero en este caso es la única, porque como el movimiento es circular, la velocidad es tangente a la trayectoria, la velocidad siempre va a ser, no tengo un componente radial. En el caso general podría tener velocidad radial y tangencial, pero esto es movimiento circular, solo tengo esta velocidad. En cambio, aceleración, esta no es la única aceleración, esta es la aceleración tangencial. También tengo aceleración radial, que es lo que llamamos centrípeta. ¿Profe? Sí. Si vos en tu sistema de referencia pusiste que el vector de velocidad con la fricción del aire pusiste menos RB. Sí. ¿Por qué en las ecuaciones de Newton no sería más RB si está justamente negativo? No, porque el versor, dijimos, el versor θ es positivo en el sentido en el que crece el ángulo. Sí, pero ¿no sería menos RB según tu sistema de referencia? No. ¿Cuántas veces? Ese menos es siempre el mismo. Ok. Si el vector B es así, la fuerza es menos RB, pero la fuerza apunta así. Si le vuelvo a computar un menos, lo hago apuntar a favor de la velocidad. Claro. Tal vez la confusión porque la fuerza está escrita como vector ahí, ¿o no? En la ecuación. Exactamente. Claro, en la ecuación. Abajo. No, ¿qué vector? No hay ningún vector. En la que abajo del péndulo. Claro, pero el vector es B. La fuerza es ese vector azul, que apunta en contra del vector velocidad. Lo que no ¿La hago unidad, es... Cuando la unidad de vos medida de tenés- R cuál es? Y fíjate, ¿Kilogramos sobre Newton, segundo? tiene que ser las que corresponden, o sea, Newton dividido metros sobre Sí, segundo. sí, kilogramos sobre segundo, entonces. Gracias. Creo que sí. Sí, kilogramos sobre segundo. Cuando vos en tu cabeza memorizás que la fuerza es menos RB o la fuerza elástica es menos K por X, hay que tener cuidado. Ese menos K por X que te grabaste en la cabeza es por alguna suposición de alguna elección de coordenadas. Entonces, a veces ese menos que vos le agregás de tu cabeza compensa al menos que tenés que poner según el dibujo y te da haces que apunta al revés. Hay que tener cuidado, ¿no? Esta fuerza, estamos de acuerdo que si
según esta foto, la partícula se está moviendo así, en este momento. Y entonces la fuerza tiene que ir en este sentido, y en la ecuación la hago apuntar en ese sentido. Porque, ¿no? La velocidad que voy a sacar de mi machete cuando vimos coordenadas polares, voy a usar esta ecuación. V es R por omega, por ejemplo, dice en algún lado del machete. V es R omega, R es el radio de la circunferencia en la que se está moviendo, y omega es la velocidad angular. El radio de movimiento es la longitud del hilo, y la velocidad angular es la derivada de θ. Si θ es el ángulo, su derivada es la velocidad, pero angular. En este ejercicio también estamos suponiendo el hilo, la soga, lo que sea inextensible, ¿no? Siempre es algo que le digamos. Señor. Esta es la velocidad, y la aceleración tangencial es la derivada de esto. La aceleración. No sé por qué sí. Es L por la derivada segunda de θ. También puedo poner gamma es la aceleración angular, es la derivada de omega, pero lo que me conviene acá es esto, reemplazar estas dos expresiones ahí arriba para que todo quede en términos de θ, la única incógnita sea θ. Entonces me queda, reemplazando esto ahí arriba, menos mg seno, menos rv, v es L de θ de t, igual a la masa por la aceleración, reemplazo esto. Entonces ahí tengo una sola ecuación, pero con una sola incógnita, que es θ de t. Cuando no había fricción con el aire, esto no estaba, esta ecuación ya la resolvimos. Bueno, no, esta ecuación no la resolvimos, lo que hicimos fue suponer que θ era chico. Y eso vamos a volver a hacer ahora. Esto lo reemplazo por θ, en el límite de θ muy chico. O mejor lo aclaro aparte. θ muy chico, mucho menor que 1, entonces el seno de θ es más o menos θ, que es el primer orden del desarrollo en Taylor, porque esta ecuación es no lineal, esta no la supe resolver, esta menos. Pero si pongo θ directamente, entonces fíjense que me queda un término con θ, la derivada y la derivada segunda. Esto ahora lo acomodo como les gusta a los matemáticos, pongo como si fuera un polinomio, la derivada segunda, más el término derivada primera, más el término sin derivar, y divido por ml, simplemente acomodo, hago pasaje de términos para que quede así. La derivada segunda, divido toda la ecuación por ml, el término de derivada primero lo paso sumando, pero divido por ml, me queda r sobre m, y esto lo paso sumando, mg θ dividido ml, me queda g sobre l igual a 0. Entonces ahí tengo mi ecuación diferencial, un poco distinta que la que resolvimos hasta ahora, un poco más complicada. Tengo una ecuación diferencial, diferencial está claro porque hay derivadas, ¿no? Operaciones de derivación. La incógnita está dentro de operaciones de derivación. Es una ecuación de segundo orden porque tengo la derivada más alta es la segunda. Es lineal porque mi incógnita solo está a la primera potencia. Derivado no, pero no está al θ cuadrado, menos que menos seno θ. Entonces es una ecuación lineal. Entonces es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Y la otra cuestión importante es que los coeficientes son constantes. O sea, lo que multiplica a la incógnita o sus derivadas son constantes. R sobre m o g sobre l. Entonces es una ecuación diferencial lineal de segundo orden a coeficientes constantes. No me quedó claro por qué es lineal. Porque la incógnita, que es θ, acá hay
hay constantes, que son R, M, G y L. Está la incógnita, que es θ, y la variable independiente, que es el tiempo. θ está solo a la primera potencia, por eso es lineal. Eso es importante. En la teoría de ecuaciones diferenciales es fundamental si es lineal, porque va a querer decir que la sabemos resolver. Si es lineal, vale lo que se llama el principio de superposición. Que yo les pedí... Perdón, profe. Sí, para un segundo. Les pedí mostrar hace algunas clases atrás que muestren que si θ1 es solución y θ2 es solución, la suma también. Eso pasa si las ecuaciones son lineales. Sí, te escucho. No entiendo muy bien qué haces con las constantes cuando haces ese despeje. ¿Me puedes mostrar el camino que toman? No, solamente digo que ¿me puede decirse el pasaje de términos? Paso estos dos términos los paso sumando, de manera que quedan 3 términos sumando, igualados a 0, y divido todo por ML, para que esta tenga un coeficiente 1. Entonces, si divido por Eso no M, había me visto. queda R sobre M y G sobre L. Es pasaje de términos, o sea. Sí, gracias. No hay nada más que eso. Entonces, ¿qué es lineal? Espero haber respondido. Si es lineal, quiere decir que vale el principio de superposición. ¿Qué quiere decir el principio de superposición? Eso ya lo usamos para resolver esta ecuación, que es la que resolvimos. Cuando yo pregunté qué función es tal que su derivada segunda es menos ella misma, uno me dijo coseno, otro me dijo el seno. Como vale el principio de superposición, también vale a coseno más b por seno, también vale. Y de hecho, el seno y el coseno, como dije, son la misma función, una corrida respecto de la otra. Entonces, por eso es que todas estas opciones son equivalentes. Entonces, es bueno que sea lineal, porque ahora les digo cuál es la solución. La diferencia es que esta ecuación es más completa que la que vimos, porque la que vimos también era de segundo orden, pero estaba incompleta, no tenía derivada primera. Esta tiene todas las derivadas hasta la segunda. O sea, la función... Profe, una pregunta. Sí, no me grites. Sí, te escucho. Ay, perdón. ¿Qué significa la R? Coeficiente de fricción. Ah, es un coeficiente, está bien. Sí, es una constante, como G, como L. Dale. Entonces, cuando uno ve en Mate 4, supongo, vean ecuaciones diferenciales, si la ecuación diferencial es lineal y a coeficientes constantes, les van a decir que las soluciones son exponenciales. Esto tiene soluciones exponenciales. Ustedes van a decir, bueno, pero esto también era lineal a coeficientes constantes y no tenía exponenciales, tenía senos y cosenos. Lo que vamos a ver es que en realidad son todas parientes. Los senos y cosenos son exponenciales si es que uno se aventura al terreno de los números complejos. Entonces vamos a usar números complejos. Entonces, primero, la solución es, vamos a proponer que θ es E a la lambda mayúscula T. Pero, eso es cierto, vamos a verificar que son las soluciones. Vamos a ver también que lambda en general es complejo. O sea, parte real y parte imaginaria. Y vamos a ver, o ya lo saben, el seno y el coseno son combinación lineal de exponenciales complejas. Con lo cual estamos todos en la misma familia de funciones. Pero bueno, entonces vamos a resolver esta ecuación, para lo cual voy a borrar el planteo. Y vemos cómo, digamos, si uno se maneja cómodamente con los complejos, de acá en adelante se acabó, el problema de física ya está, hay que resolver matemáticamente la ecuación diferencial. O sea, probemos entonces esta forma funcional a la lambda t, solo que teniendo en cuenta que lambda en general puede ser complejo, y nada, lo reemplazo. Si θ es a la lambda t, lo reemplazo.
La derivada segunda, ¿qué me va a dar? Lambda por E a la lambda t es la derivada primera. La derivada segunda es lambda cuadrado. Por E a la lambda t, que como va a aparecer en todos lados, no lo pongo, lo saco factor común. Entonces, el primer término es eso. El segundo, la derivada primera dijimos es lambda por E a la lambda t, que lo saco factor común. Más g sobre L, acá no derivo nada, pongo simplemente la exponencial. O sea, si quieren acá, pongo E a la lambda t, factor común, igual a 0. ¿Ok? Ahora, esta exponencial nunca es 0. Entonces lo paso dividiendo y me olvido de ella. Con lo cual lo que me queda es un polinomio en lambda. Polinomio de segundo grado, lo resuelvo. ¿Está bien? Entonces lambda, resuelvo el polinomio de segundo grado. Le busco las raíces a ese polinomio de segundo grado. Es menos esto sobre 2, más menos la raíz cuadrada. Es esa ecuación, ¿no? Menos b, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 es eso. Acá va el cuadrado de eso que está ahí. Según algunos de ustedes por ahí les resulta familiar, a algunos les resulta parecido, pero bueno, mi forma de hacerlo es esta. No, profe, ¿de dónde salió ese 2 en el denominador? Esto que yo estoy usando es, si vos tenés, ¿dónde lo pongo para que no me moleste? Es de la división de 2 por A, como que lo distribuyó. Gracias. Esto, el machete acá es esto. AX cuadrado más BX más C igual a 0. Uno sabe que X es menos B más menos la raíz cuadrada. Digo, por ahí lo que ustedes tienen es esto en su cabeza. Alguno. Y si distribuyo el 2A, y el 2A que distribuí lo meto dentro de la raíz, es lo mismo. Yo uso esto. A vale 1, B vale R sobre M, C vale G sobre E. Entonces, fíjense que como polinomio de segundo grado que es, uno tiene dos raíces. Entonces la llamo lambda 1 y lambda 2. ¿Y qué hago? Si yo buscaba una solución y encontré dos. Profesor, Sí. perdón, ¿le puedo hacer una pregunta sobre el machete? El de X es igual cuando distribuyó el 2A y lo metió dentro de la raíz. Sí. Dentro de la raíz sería 4A cuadrado, ¿no? Y si después usted lo distribuye en las sumas, o sea, bueno, queda B cuadrado. No, acá no hay ningún cuadrado. No, digo el 2A de abajo, cuando lo metió dentro de la raíz. Una vez sí, adentro de sí. la raíz, se vuelve 4A Correcto. cuadrado. Claro, Sí. ahí, eso. Lo Gracias. que pasa es que A vale 1 en la forma que... Y entonces, sí. Correcto, sí, es eso. Tenés razón. Quiero ver. Me estoy quedando sin batería, entonces... Ahí. Bueno. Entonces tengo, decía, busqué una solución, pero tengo dos, porque es un polinomio de segundo grado. Pero como la ecuación es lineal y vale el principio de superposición, la solución general es una combinación lineal de las dos soluciones. La solución general, que es la que necesito. General, ¿qué quiere decir que es general? Que es la solución, cualquiera sea la condición inicial que yo le aplique. En este problema, como suele ocurrir, no dijimos cuál es la condición inicial. O sea, ese péndulo todavía... La solución me tiene que servir, ya sea si yo empujo la partícula para un lado, si la empujo para el otro lado, si lo aparto del equilibrio y lo suelto. Para todas esas opciones iniciales, tiene que estar la solución. En ese sentido es general. O sea, la solución es general, va a tener dos constantes libres que las voy a fijar recién cuando me digan cuáles son las condiciones iniciales. Entonces, necesito que la solución sea general. Porque encontrar una solución particular está bien,
sirve solo para alguna situación muy especial, que es la que a uno se le ocurrió, pero la que necesito es la general. Igual es general siempre y cuando los ángulos sean chicos, ¿no? Sí, correcto. Siempre y cuando los ángulos sean chicos, siempre y cuando la soga sea inextensible, siempre y cuando la fricción con el aire se describa con... Claro, bajo todas las hipótesis que ya estamos haciendo. Sí, correcto. Para ángulos más grandes ya necesitaríamos usar Python o algo así. Claro, si vos querés resolver para un péndulo de gran amplitud, pero eso no tiene que ver con la fricción, o sea, eso ya pasaba antes. El término no era tita, sino seno de tita. Esa ecuación es no lineal. Esta ecuación la puedo intentar resolver numéricamente. O sabiendo más matemáticas, sé que se puede resolver con funciones trascendentes y qué sé yo, también se puede resolver. Pero bueno, como no somos matemáticos, dejamos eso para más adelante. Insisto con la solución general porque alguien podría decir, bueno, tengo dos soluciones, uso la que se me ocurra, uso una, con una me alcanza, está bien, esa va a ser una solución particular. Entonces, si ustedes eligen incorrectamente, dicen, bueno, me quedo con lambda 1, total, con una me alcanza, después me van a dar las condiciones iniciales y por ahí, para esas condiciones iniciales, la solución particular con la que se quedaron ustedes, por ahí no sirve. Necesitan de la otra también. Entonces, la solución general, que es a la que siempre tengo que apuntar, es la que le da cabida a las dos que obtuve. O sea, una combinación lineal, la solución general en este caso va a ser tita de t igual a una constante por e a la lambda 1t, que es una de las soluciones, más otra constante por e a la lambda 2t. Esto es solución, esto es solución, esto es más general. Y tiene dos constantes nuevas para fijar según sean las condiciones iniciales. Bueno, uno puede chequear que esto es solución, o sea, derivarlo una vez, dos veces y ver que cumple con la solución. No, me lo ahorro. Bueno, trabajemos un poquito con esto en los 5 o 10 minutos. Perdón que me perdí. Sí. A y B vendrían a representar ¿qué vendrían a representar? Todavía no lo sé. O sea, sé que tengo que ponerle, primero, si la exponencial es solución, si multiplicás por una constante, si acá hubiera puesto A, también es solución, porque la constante sale afuera de todas las derivadas, sale como un factor común. Entonces, A por E a la lambda t también es solución. Y si tenés dos, porque tengo dos, una que es usando el menos y otra que es usando el más, poner la suma de las dos también es solución. Eso le pedí verificar que las ecuaciones que son lineales cumplen principio de superposición. O sea que si encuentro más de una solución, como es el caso, encontré esta y encontré esta. Combinación lineal de ambas, que es esto que estoy haciendo, constante por una más otra constante por la otra, esto también es solución. Lo que decía es que si no les convence, chequenlo, que esto es solución. Acá, como tengo dos términos acá, la derivada de esto me va a dar dos términos acá, y la derivada de la derivada, otros dos, voy a tener 6 términos. Estos 6 términos va a haber 3 que van a ser proporcionales a A, y otros 3 que van a ser proporcionales a B, y van a ver que cada una de esas partes se anula. Siempre y cuando los lambdas sean estos. Esto es trabajo para ustedes, chequenlo ustedes. Es álgebra y nada más. Lo que voy a hacer es avanzar un poquito. De acá además, como digo, es cálculo y nada más. Voy a ponerle, esto lo voy a llamar menos lambda minúscula, este término. R sobre 2m va a ser lambda minúscula, por motivos que ahora, bueno, no, todavía no. Acá tengo dos casos posibles, porque fíjense que adentro de la raíz tengo esa resta y que no sé qué signo va a tener. Porque, bueno, depende de esos parámetros. Esto puede ser positivo o negativo.
Si es positivo, le calculo la raíz, todo bien, y nos quedamos en el terreno de los números reales. Pero si esto es negativo, la raíz de un número negativo, como ustedes saben, da lugar a un número complejo, un número imaginario. Y en realidad ese es el caso que por ahí más interesa, porque nosotros venimos a resolver el péndulo sin rozamiento. Empecemos por ver qué pasa si el rozamiento es chiquito. Si el rozamiento es chico, R es chico, es probable que este término sea más chico que este. Y si es más chico que este, esto da negativo, con lo cual adentro de la raíz tengo un número negativo. Entonces, este caso lo voy a llamar, se llama en la literatura subamortiguado. Voy a hacer ese que es el otro lo pueden hacer ustedes, subamortiguado, que es el caso donde R cuadrado sobre 4M cuadrado resulta ser menor que G sobre L. O sea, un caso de rozamiento pequeño. El rozamiento existe, pero es pequeño. Que es el caso en general, ¿no? O sea, el péndulo oscila y lentamente se frena. Tiene un poquito de fricción, pero ante todo tiene gravedad y por eso oscila. Entonces, en este caso, ¿qué hago? Como digo, lo que está dentro de la raíz es negativo, entonces lo voy a hacer así, lo voy a escribir así. A esto lo llamo, bueno, lo escribo así, ahora vemos. Si esto es negativo, lo que hago es escribirlo como menos esto dado vuelta. O sea, es como si sacara menos 1 el factor común. Menos 1, la raíz de menos 1 es I, la unidad imaginaria. Que lo pongo acá. Y la raíz de lo que quedó dado vuelta. O sea, ¿se entendió? ¿O voy de vuelta? I es la raíz cuadrada de menos 1. ¿Y se entendió? Bárbaro. No, la verdad no. La verdad que no. Sacás menos 1 factor común. Porque yo sé que esto es negativo. Y yo puedo hacerme el sonso, pero es negativo y la raíz de un negativo me va a dar imaginario. Entonces prefiero que eso sea explícito y que lo vea. Entonces, si es negativo, saco menos 1 acá adentro, ¿no? Menos 1 de factor común, este menos lo saco de factor común. Acá no hay, pero siempre puedo decir que 1 es menos 1 por menos 1. Entonces saco 1 de factor común y raíz de menos 1 es esto. Y lo que queda es G sobre L, acá me quedó un menos, R cuadrado sobre 4M cuadrado. Yo tengo una pregunta bastante estúpida, pero capaz la estoy logrando ver. Cuando se hace esta inecuación ahí entre paréntesis, ¿no tendría que ser la inversa porque el G dividido L es negativo? No, estos son todos números positivos. ¿No? ¿Por qué? Ok. No entiendo. No, R, N, G, L son todos positivos. No, es lo que está diciendo ahí, es en el caso que G sobre L sea mayor a R al cuadrado sobre 4M al cuadrado. Sí, es mayor. O lo que es lo mismo. O sea, está viendo un caso en Claro, el que porque pasa después eso. se restan y queda negativo. Listo, yo entendí. Claro, porque pasa esto, es que esto es negativo. Entonces lo que digo es escribámoslo al revés. Saco ese menos 1 afuera para que sea explícito de que a partir de acá estamos trabajando con un número que es complejo. Y esto ahora es positivo, ¿no? Por lo mismo. Que sobre L es más grande, con lo cual esta resta ahora va a dar positivo. Esta raíz es real ahora. Lo que es complejo está identificado explícitamente. Esa era la idea. Entonces lo que voy a hacer es llamar a esto lambda, minúscula, y a esta raíz omega. Esto es lo que era el omega. ¿Cómo sabe que G sobre L es mayor a R cuadrado sobre 4R cuadrado? Nada, que te asegura que esto va a ser real. Pero ¿cómo sabe que es mayor? Porque lo afirmo. Yo
yo estoy analizando un caso. Digo, en este caso, si a priori yo digo pasa esto, entonces lo analizo. Después analizas el otro. Ah, ok. Es decir, que lambda 1, ¿Te hago una pregunta? Sí. O sea, prácticamente, ¿qué significa que lambda sea complejo? Lambda mayúscula es complejo. Y ahora vamos a ver, porque estamos resolviendo un problema de física que es real. O sea, en la realidad en la que vivimos, las variables son reales, ¿no? Estamos acostumbrados, ¿no?, a la temperatura, a la velocidad, a lo que sea. Son cantidades que son reales. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde se cuelan los complejos? Bueno, los matemáticos nos trajeron al terreno de los complejos porque son los que nos dicen que una ecuación diferencial, lineal, bla, 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 como la que teníamos, las soluciones son exponenciales, en general complejas. Entonces, lo de complejo uno se lo banca porque encontramos la solución, lamentablemente, en el terreno de los complejos. Ahora vamos a ver cómo, por supuesto, la solución final, θ de t, esto tiene que ser real, porque θ de t es un ángulo, más vale que sea real. Entonces, Perfecto. Todo esto puede pasar, esto complejo, esto también, de manera que cuando sumo todo solo me da real. Estoy trabajando en un terreno de un conjunto de números más grande que el que preciso, diremos los físicos, nosotros solo con la real estamos. Los matemáticos me dicen, bueno, pero la solución es esta, es compleja. Puede ser que cuando terminamos va a pasar que cuando terminamos de resolver todo, con condiciones iniciales y demás, la realidad te da que la solución es real como tiene que ser, ¿no? Uno puede sumar complejos y que el resultado sea real, eso va a pasar. Pero bueno, Profe, pero si estás diciendo que la solución debe ser real por el hecho de que θ es un ángulo, pero ahí te está quedando el imaginario fuera de la raíz, entonces eso ya no es un número real. Claro, pero lo que No digo... entiendo. No, esto es complejo. Lambda 1 y lambda 2 son complejos. Pero puede pasar que A y B son complejos en general. Puede ser que cuando multipliques este por este y le sumes este por este, te dé real. O sea, cuando opere, yo puedo sumar dos complejos y que me dé real. Si yo tengo 2 más 3i, le sumo 1 menos 3i, la suma de esta me da 3. Entonces eso puede pasar, va a pasar, tiene que pasar. Porque nosotros como físicos sabemos que el resultado tiene que ser un ángulo. El matemático puede no saber. Yo le mostré la ecuación diferencial y me dijo, probá con E a la lambda t. Y probamos y funcionó. Pero me dio complejo. Eso no invalida que cuando llegue al resultado final me dé real. Bueno, entonces, bueno, borro esto que es obvio. Quiere decir que para mí, para hacerlo un poquito más breve, tengo menos lambda más menos i omega. Lambda minúscula y omega son reales y positivos. Lambda y omega son reales, positivos, para este caso. Y bueno, entonces voy a mi ecuación, θ de t es A por E a la lambda 1. Lambda 1 es menos lambda más i omega, para que quede explícito dónde está lo complejo. Y B es E a la menos lambda menos i omega por T. Entonces ahora pongamos condiciones iniciales, lo planteo y me parece que después lo pueden resolver ustedes. Planteo, quiero decir, pongo condiciones iniciales. Profe, entonces la primera solución del problema que le acabas de borrar era solo si es mayor, digamos, que la raíz queda positiva. Sí. Como no me dieron los valores numéricos, si el enunciado me dice G vale 9,8, L es 1 metro, etcétera, me fijo. Esto que estaba dentro de la raíz me dará positivo o negativo y analizo ese caso. Pero como no me lo dieron, yo analizo los dos casos posibles. Pues, claro, o sea, se te quedarían positivo, 3 posibles cosas.
Sí, si son iguales también, pero si son iguales... No, yo decía porque si era negativo, o sea, si es complejo, tenés dos resultados por el más o menos. Pero sí, igual entendí. Si es real también tenés dos resultados. Si es real también claro, tenés también. el doble signo, Sí, lo tenés porque... igual. Sí. Gracias. Yo analizo y el otro sale con la misma lógica. Si saben hacer van a saber hacer el otro. El sobreamortiguado. Sería un caso donde uno quiere oscilar un péndulo en aceite, un caso con mucha fricción, donde por ahí la idea intuitiva que todos tenemos de un péndulo es que oscila y después de un montón de oscilaciones se va frenando de a poquito. Eso es una fricción muy chica. Si trato de que oscile el péndulo en aceite, puede pasar que el péndulo en la primera pasada por el mínimo se frene, ¿no? Así se frena. Eso es súper viscoso. Eso es sobreamortiguado. Es el otro caso. Bueno, tengo entonces esta forma de solución, pongo condiciones iniciales. Tita para t igual a 0, supongo que es un cierto ángulo tita 0, o sea, en el instante inicial corro el péndulo hasta un cierto ángulo pequeño, y el caso más complicado sería decir que la velocidad teta punto, acuérdense que punto quiere decir derivada, evaluado en t igual a 0, lo llamo tita punto 0, otra constante. O sea, para hacerlo lo más complicado posible, lo llevo hasta acá, y ahí, en vez de largarlo, no, lo empujo. Lo empujo más a la derecha, y le doy una cierta velocidad inicial. Entonces tengo estas dos constantes, es el caso más complicado. ¿Y qué hago? Bueno, acá tengo, es matemática de nuevo, como digo, o sea, tita en 0 es tita 0. Estos dos son datos, ¿no? Ahora, son dos datos del problema. Entonces, tita sub 0 es la función que acabo de obtener evaluado en t igual a 0. Las exponenciales en t igual a 0 valen 1, e a la no sé cuánto por 0 vale 1. Entonces simplemente me queda a más b. A más b es tita 0 y tita punto, que es la derivada. Bueno, hay que derivar acá e igualar en 0. La derivada, bueno, derivo. Bajan estas coeficientes complejos, menos lambda más i omega por a, más menos lambda menos i omega por b igual a tita punto 0. Y bueno, ¿qué tengo ahí? Dos ecuaciones con dos incógnitas, que son A y B, de espejo. De espejo con método de determinantes, o de espejo B en una y lo reemplazo en la otra, como sea. Yo les pongo el resultado y terminamos por hoy. Entonces resulta... Perdón, una duda. ¿No faltaría cuando deriva el Euler elevado a lo mismo? En de tita punto sub 0. Claro, pero lo evalúo en 0. Derivo y evalúo en t igual a 0. Ah, claro. Genial, genial. Las exponenciales evaluadas en 0... Sí, te queda por 1. Genial, genial. Gracias. Eco. Entonces resulta, pongo para que usted haga la cuenta y lo chequeen, tita de t igual a e a la menos lambda t, que sale de factor común, por tita 0 coseno omega t. Ahora les digo cómo es que mágicamente aparece el seno y el coseno, ¿no? Pero entonces fíjense que esto es real, tal cual tenía que pasar, para que pase, y qué fue de las exponenciales, ustedes dirán. Para eso uno tiene que saber que el coseno de cualquiera, de alfa, digamos, es e a la i alfa más e a la menos i alfa sobre 2
y que el seno de alfa es e a la i alfa menos, supongo que saben esto, lo que hay que hacer es usarlo. O lo que es lo mismo, la otra cara de esta moneda es que e a la más menos i alfa, esta exponencial compleja, tiene parte real coseno y parte imaginaria seno. ¿Eso es en general o en este caso en particular? No, esto es general, esto es matemática. Entonces, como pasa eso, cuando aparezcan las exponenciales, que, bueno, lo borré, pero con las exponenciales ustedes la pueden reemplazar por esto, con lo cual se sacan de encima las exponenciales, no aparecen más, aparecen senos y cosenos, pero sobre todo las cosas proporcionales a la unidad imaginaria también desaparecen, como corresponde para que me quede una función real. Bueno, termino acá. Bueno, en una frase, fíjense que más allá de los coeficientes, todo esto es dato, tengo senos y cosenos que me dan idea de la oscilación, pero esos senos y cosenos están multiplicados por una exponencial decreciente, con lo cual, intuitivamente, esa oscilación tipo seno o coseno, al ir modulada por una exponencial decreciente, va a ser un efecto así, ¿no? Cualitativamente, esto va a oscilar, pero también se va a ir. Esto es un coseno por una exponencial decreciente, o un seno por una exponencial decreciente. Profe, ¿por qué en la ecuación utilizás tita punto y en la misma ecuación utilizás la letra omega? O sea, tita punto y omega no son lo mismo. No, perdón, no. Porque usé la misma letra como si no hubiera suficientes letras, ¿no? Omega acá es la raíz esta que quedó hace un rato. Raíz de G sobre L menos R cuadrado. Sí, tenés razón. Este omega es una constante, no es tita punto. Perdón. Estoy usando la misma letra. Nada más que para confundirlo. No me di cuenta. Omega es esto. Y tita punto es... Estos son datos. Tita 0 y tita punto 0 son la posición y velocidad iniciales que me las dieron, supongamos. Bueno, intervalo. Son las 11. Tendría que haber terminado un ratito antes, pero bueno. Hasta el cuarto les podemos dar. No sé quién está del otro lado. Dale. Y cuarto. Nahuel, ¿qué tal? Dale, ¿qué hace, Daniel? Una pregunta. Lambda chiquita, ¿lo definiste como menos R sobre 2M o como 2M? R sobre 2M. Ok. Con lo cual el menos queda explícito, para que el menos quede explícito, como está. Solo no el menos. Por eso, lambda chiquita es R sobre 2M. Los podemos agregar ahora. Esto era omega, y ya que estamos, lambda es R sobre 2M. Lambda es positivo, y el menos es explícito para que uno se dé cuenta que esta exponencial decrece con el tiempo. Estas dos cantidades que definimos hace un rato son reales y son positivas. Una pregunta. Sí. ¿Quién me va a preguntar? Yo pregunto. Lo que hicimos nosotros fue, vos nos diste en un momento la solución de la ecuación diferencial y después